Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial. Listo, Ani Veloz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Si nos escuchamos, nos dicen por favor que no haya ningún problema. Ani, muy buenas tardes. Hello, ¿cómo están, señoras y señores? Yo estoy aquí trabajando ya a punto de terminar ciclo escolar, de entrar al verano divertido. Y bueno, pues con la nueva noticia, ¿verdad? Que acá el rockstar de la salud, el señor Gatell, pues anda diciéndose que la próxima semana es el pico de la pandemia. Yo ya no sé cuántos picos tiene esto porque está así como demasiado picudo. Que el ciclo de la el pico de la pandemia es la semana que entra y que entonces, pues más o menos para octubre, pues vamos a andar saliendo del asunto. Esto lo dice el señor Gatell, esto lo dice, y el tlatoani de este país dice, pues ya empiecen a salir, si gustan, empiecen a salir y empiecen a hacer sus cosas con todas las precauciones debidas. O sea, señores, el nivel de incongruencia híjole, de risa causa, pues está al por mayor. Yo creo que sí es el pico, pero es el pico de la incongruencia. Y la verdad yo quiero invitarlos el día de hoy a que se hagan cada uno responsable de su salud, porque si estás esperando hacerte responsable a través de lo que digan las autoridades, pues va a estar medio complicado. Entonces mejor hazte responsable tú de tu salud, cuídate, sal si es indispensable, no salgas si no tienes a qué salir, porque no sabes en qué pico de esta Sierra Madre o mexicana estás, porque es puros picos, todas las semanas son picos de pandemia. Entonces, Bueno, no sé. bueno, Ani, yo creo que sigue habiendo gente que no cree, sigue habiendo gente que es un complot. Yo les puedo decir que tengo un caso muy cerca, ya confirmado. Estamos extremando precauciones, obviamente, por cualquier situación, pero lo tengo muy, muy cerca. Entonces, ahí les encargo yo. Vamos a continuar, Ani. Las noticias es que hoy, hashtag, estamos vivos, chingada madre. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial porque no es en confianza con ECBE, no es de hashtag desde tu trinchera. Hoy es especialistas ECBE Business. ¿Sí o no, Ani? Especialista SECBE Business, y la verdad es que ya es de la casa, este señor que tenemos aquí ya es de la casa. La verdad estamos muy contentos de que siempre nos diga que sí a todo lo que le decimos, a cualquier locura dice sí, No, que sí, suelte la sí. lana, que suelte la lana. No, no es cierto. Pues también va a decir sí, ya siempre dice que sí. Y la verdad te queremos agradecer, les quiero presentar nuevamente, para quien no lo conoce, él es el licenciado Luis Manuel Velasco. La verdad estamos muy contentos de que vengas y con este tema que verdaderamente a mucha gente le causa resquemor hablar acerca de los testamentos, porque igual andan pensando que si hacen el testamento se van a morir pronto, o atraen a la flaca, ¿no? Y por un beso de la flaca daría lo que fuera, Híjole. para el palo, donde quiera que te encuentres. Bonito. Te mandamos besos, esperamos que hayas tenido tu testamento, ¿verdad? Que lo hayas hecho. Él ya tenía una cuestión de cáncer desde hace un rato, pero bueno, ya al final de cuentas sucedió lo que tenía que suceder. Y efectivamente, como bien lo dice Ani, la gente cree que si hace un testamento va a traer la mala vibra y la muerte, pero miren, estamos en una situación compleja en la cual es importante tener este tipo de documento legal, y ahorita nos van a decir por qué. Aparte de que, bueno, ya cualquiera en este momento
Híjole, pero siempre es igual, o sea, al final de cuentas en cualquier momento nos podemos morir, ¿cierto, Ani? Pero si no tenemos los documentos bien, híjole, es complicado. Mi duda, mi gran duda y la pregunta de los 64,000 millones de euros, licenciado, es, ¿y si uno nada más tiene deudas? ¿Cómo le anda haciendo, no? O sea, se les deja uno a nuestros herederos. Bueno, ya vamos a entrar directamente al tema. Bienvenido, Luis Manuel Velasco, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto. Para mí es un placer estar con ustedes como siempre. Como ya bien lo dicen, casi de casa. No más falta que me den acciones de ECWE. Se están cotizando, deja que se coticen bien para sacarlas a la venta. No, pues mejor ahorita, porque a mí después me las van a querer vender muy caras. Bueno, eso sí. Ajá. Es un gusto saludarlos. Un saludo obviamente a todas las personas que nos están viendo. Y pues un poquito a lo que estaban comentando ahorita de los picos de esta pandemia, que bueno, ya hay por ahí quien ha definido que es una pandemia en vez de una pandemia, porque pues efectivamente es bastante incongruente que primero nos digan guárdense casi 4 meses para que no haya un pico de contagios y en el pico más alto nos digan salgan, ya van a abrir los cines, pero no pasa nada, ¿no? Entonces pues pareciera que es un plan más allá que que el seguimiento a un protocolo, pero bueno, yo les sugiero que sigamos cuidándonos, por favor, porque en la meta que tienen, y perdón que lo diga como meta, pero en la estadística que tienen de que se mueran más de 35,000 personas, nos falta mucho. Entonces, esperemos que no sea parte de esta pandemia y nos hagan salir precisamente para que, como lo dijo un gobernador por ahí, pues que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Qué triste, pero bueno, eso es lo que están haciendo nuestros dirigentes, nuestra nación. Pero mire, si la verdad es que si uno no miente y uno no es corrupto, pues no va a tener broncas, ¿no? No, yo me traigo mi estampita, amigo. Ah, también, la estampita, detente. Yo traigo mi estampita en mi cartera por si acaso, ¿no? Okay. Pues mira, no sé, o sea, se están generando muchas cosas. La señora Sheinbaum ya dijo, yo me deslindo de este señor Gatell, y así gobernadores se han estado deslindando de lo que dice el señor Gatell. La verdad es que pobre cuate, o sea, neta que creo que es el chivo expiatorio de esta pandemia, o sea, lo agarraron como güey, o sea, a dar la cara y ahora resulta ser que no sabe ni qué onda, y picos y picos y picos, y todos los días son picos, carajo, todas las semanas son picos desde hace 4 meses, entonces, bueno. Antes de que continuemos ya de lleno al tema, porque es muy interesante, quiero saludar a la gente que nos está viendo y que nos está escribiendo, como Helen Dimo, nos dice que nos escuchamos perfectamente, Irving Centeno, todo súper, perfecto, gracias Irving, Cheli Barey, amigos, saludos, gran invitado y gran especialista en la materia, saludos al licenciado Luis Manuel. ¿Quién es Cheli Barey? ¿Quién será? Deberían de presentármela. Sí, no, te vas a querer enamorar de ella. No. Mensajes. Oye, sí, eso ya es acoso. O sea, un día vamos a hablar del tema del acoso. No es cierto. Un día la vamos a entrevistar, fíjate, a ella también la vamos a entrevistar porque es interesante el punto de vista legal femenino. Yo digo, las leyes son las leyes, no tienen género. Sin embargo, sí es una forma diferente de verlo o de tratarlo. Igual y es más ruda la licenciada. Igual. De hecho, sí, definitivamente. También está con nosotros Dan Tamayo. Saludos, muchachos. Selene Reyes Loera. Saludos, licenciado Luis Manuel. Siempre es un gusto poder escucharlo. Irving Centeno. Saludos, Lick. Mónica, buenas tardes. Hola, chicos. Hola, Moni. Rebeca García Zamora. Saludos, Lick. Un gusto escucharlo. Cheli Barey. Saludos a Lick Velasco de parte de Adriana, Daniela y Alana Velasco. Ok. La familia It's on the House. Sí, ya tienen sus face. La de 2 años ya tiene su Facebook. Imagínate. No es cierto, ¿Cómo creen? Y la de 11 tiene todavía. No. Pues les mandamos corazones porque como yo no puedo mandarme corazones en mi mismo programa, pues les mandamos corazones de corazones de reinas. Tienes casi un full de reinas ahí. ¿O no? Correcto. Yo no sé jugar póker, pero no, y 4, ¿no? ¿Cómo? ¿Te falta una para la... Póker. Ah, ok, 4. ¿Póker de reinas tienes? Ok, no sé del tema, así como no sé de testamentos. Que entremos de plano al tema, Luis Manuel. ¿Qué son los testamentos? O sea,
¿Qué incluyen? ¿A quién no puede aplicar? Ya te decía yo en la pregunta, y los que solamente tenemos deudas, ¿qué? O sea, cuéntanos, entremos de lleno al tema. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Antes de que entremos al tema específicamente qué es un testamento, quiero iniciar compartiendo con ustedes algo que es importante para entender el tema de los testamentos. ¿Qué es esto? El concepto de sucesión, herencia y legado. Porque para poder hacer un testamento, primero tengo que saber cómo lo puedo hacer, ¿están de acuerdo? No nada más saber qué es el testamento. Okay. Entonces, primero vamos a hablar va a ser de la clase, espera, sucesión. Es correcto. Yo aquí tengo mi y también acuérdense, les comento que todo lo que estoy compartiendo con ustedes está basado en el Código Civil del Estado de México. Cada uno de los códigos de diferentes entidades tiene su propia regulación y hay cosas que no son tan coincidentes para que no vaya a haber ahí críticas internacionales de que no coincide, ¿no? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a hablar de la sucesión. La sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. O sea, la sucesión es aquella figura que le llamamos cuando yo ya tengo mis bienes y por mi muerte causa o genera obligaciones y derechos para mis herederos, ¿ok? Luego hablamos de la denominación de herencia, que nuestro código dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituye una universalidad jurídica a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación. O sea, la herencia es toda la masa de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen hasta que me muero, ¿no? O sea, todos estos bienes son míos, cuando me muero se les llama herencia. Y entonces se termina la herencia o desaparece o concluye la herencia cuando ya agoto la instancia de partición y herencia. ¿Ok? Y hablamos de un legado también, que el legado es la transmisión de uno o varios bienes determinados o determinables o la disposición de que se beneficiará con un hecho o un servicio determinado que hace un su testamento el testador a favor de una o varias personas. Quiero explicarles, cuando nosotros vamos a hacer un testamento, regularmente el notario o el asesor de la notaría les van a preguntar si quieren hacer y nombrar a una sucesión universal o nombrar herederos universales o quieren nombrar un legado o legatarios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo voy a nombrar un heredero universal, yo tengo 3 bienes y tengo, por ponerles un ejemplo, 2 hijos y quiero dejarle a los 2 hijos como herederos universales el 50% cada uno. Quiere decir que mis hijos se van a volver dueños del 100% de mis bienes en un 50 y 50. Y el legado no, el legado es específico. Si tengo 2 casas y una casa está en Cuautitlán y la otra está en Atizapán, a mi hijo más grande le quiero dejar la casa de Atizapán, determino que ese inmueble es de mi hijo y determino que la casa de Cuautitlán es de mi otro hijo. Eso se le llama legado. Es un legado específico. ¿Ja? Y un heredero universal es de todos mis bienes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, sí me voy a ver como muy de escuela, pero quiero que tengan el contexto para entrar, obviamente, al tema del testamento. ¿Ok? Perfecto. Bueno, una vez que sabemos esto y que ya tenemos definido qué es una herencia universal y qué es un legado, pues bueno, vamos a pasar a entender qué es un testamento. Les voy a compartir primero una definición jurídica del diccionario jurídico que dice que es un acto jurídico por el cual una persona decide cómo habrá de disponerse de sus bienes o parte de ellas tras su muerte. El contenido habitual de un testamento suele concentrarse en el reparto del patrimonio del testador, pero también se puede comprender disposiciones de naturaleza personal o familiar de la persona fallecida, como puede ser la designación de un tutor, el reconocimiento de un hijo, etc. El testamento es válido desde el momento en que se otorga, pero se hace eficaz a partir de la muerte de su autor, que es cuando se realiza lo que denominamos la apertura de la sucesión. ¿Ok? Entonces el testamento es un acto jurídico en donde disponemos nuestros bienes y cómo se van a repartir a la muerte del testador. Ese es el resumen de la definición del testamento. Les comparto también que quiero o estoy intentando no ser tan técnico en compartir con ustedes esta plática, esta charla. Y también quiero comentarles que para definir lo que es un testamento y una sucesión, nuestro Código Civil tiene aproximadamente más de 45 artículos.
Entonces, créanme que no es tan sencillo. Cuando la gente llega y dice, quiero hacer un testamento, les explicamos, pues lo hacemos de la manera más coloquial y más resumida para que la gente entienda, pero sí quiero compartirles que es extenso el tema, es muy largo como para tratarlo de manera muy técnica, irnos artículo por artículo, entonces voy a intentar hacerlo muy, muy digerible para todos y tocar lo menos posible los tecnicismos y los artículos. Nuestro Código Civil define el testamento como un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, designación de herederos, legatarios y sus porciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo también esta parte? Nos dice que el testamento es un acto jurídico personalísimo, o sea, no puede ser una interpósita persona, no puedo decirle a mi tocayo Luis, oye, ¿qué crees? Lánzate a la notaría y haz mi testamento, ¿no? Y quiero que diga esto y esto y esto, no se puede. Tiene que ser un acto personalísimo y en presencia del notario que le da fe. Es revocable en su elemento, ¿por qué? Porque yo el día de mañana puedo hacer un testamento y poner a mi tocayo como heredero universal, pero resulta que nos peleamos porque le vendí un producto que no me pagó y me enojo y voy al notario y ahora pongo a mi amiga Ani como heredera universal. Por eso se le denomina revocable, porque lo puedo cambiar en todo momento y la ley dice que el testamento, el último testamento que otorgue el titular va a revocar el anterior. Ok. Ok, todo. Libre y solemne, pues porque... Todo se tiene que hacer ante notario. Los cambios. Sí, todo. es un requisito. Siempre ante notario, cuando hablamos de un testamento. Ahorita vamos a ver los tipos de testamento que tenemos en nuestro Código Civil del Estado de México y cuáles son sus características para que tenga validez. ¿Ok? Nos dice que es libre y solemne. Libre se refiere precisamente que no puede ser coercionado, o sea, no puedo estar yo ante el notario con mi hijo aquí al lado con una pistola y diciéndole, papá, me tienes que poner a mí como heredero, ¿no? Tiene que ser libre, es espontáneo y libre y yo puedo decidir lo que yo quiera con mis bienes. Y solemne, ahí es donde entra la parte de que tiene que ser ante un notario, para que tenga y tenga todos reúne todos los requisitos de la ley para que no sea nulo. Aquí hay un artículo que nos dice que no puede dejarse el arbitrio de un tercero el nombramiento de los herederos o de los legatarios, ni la designación de la cantidad que ellos correspondan. ¿Por qué lo puse? Para fortalecer lo que les estaba comentando, de que el testamento tiene que ser completamente libre, es mío, no puedo decirle a alguien más, no puede estar alguien conmigo sentado y que al momento me diga, oye, pues pon como heredero a fulano, legatario, o designa porcentajes. No puede haber alguien que me esté cuestionando, tiene que ser libre. Okay. ¿Qué clases de testamentos tenemos según nuestro Código Civil del Estado de México? El testamento ordinario y el especial o especial. El testamento, en cuanto a su forma ordinario o especial, se define de esta manera. Para el efecto del ordinario, puede ser público abierto o puede ser público simplificado. Y para efecto de los especiales, el especial puede ser militar, marítimo o hecho en país extranjero. En esta plática les voy a ser específico o vamos a hablar del testamento abierto y el público simplificado y no nos vamos a meter en los especiales que son militar, marítimo y hecho en país extranjero, porque aparte quiero decirles que como bien lo define, son especiales y el militar se resuelve con las reglas de la milicia y con las leyes militares, entonces pues, no nos vamos a meter mucho en este tema. El marítimo igual es el que se otorga ante las leyes de la Marina y se puede dar en un buque para efectos del capitán. Alguien viene muriéndose y decir, oye, por favor, el capitán en ese momento hace las veces del notario y puede extender su testamento. Son especiales precisamente porque se regulan por esas leyes, pero no me quiero meter mucho porque es muy extenso y obviamente esperemos después tengamos un espacio para extendernos en este tema. Y el hecho en país extranjero, pues lo mismo, ¿no? Si está hecho en un país extranjero, lo único que pide la ley es que cuando tú tengas que traducir el testamento, esté acorde y se ajuste al derecho
nacional, sino tendrá que seguir ciertas reglas y órdenes jurídicos. El testamento público abierto es el que se otorga ante notario conforme a las disposiciones de este capítulo, que es lo que les comentaba. Forzosamente la ley nos pide que el testamento público abierto esté otorgado ante notario. Okay. Entonces aquí resolvemos una de las grandes dudas cuando nos dicen, oye, licenciado, fíjate que mi papá o mi abuelo hizo en una hoja de su cuaderno un testamento que le puso, que voy a dejar, bla, bla. No es válido. Este testamento no existe. Entonces no se puede ejercer un derecho sobre ese papel porque nuestra ley nos exige que para que el testamento sea eficaz, tiene que estar otorgado ante el notario público. Ok, digo... Nos vamos a los requisitos del... Perdón, licenciado, te quería preguntar, hace poquito, un par de semanas, yo vi precisamente algo muy similar de lo que tú acabas de comentar. Una hoja escrita donde dejaban, no, pues dejo esto acá, dejo esto acá. Técnicamente, entonces, ni siquiera aunque esté escrito a máquina, con firmas ¿cómo se llama? De testigos, al calce, identificaciones, todo así, como un tipo expediente integrado, no es válido si no está avalado por un notario, ¿cierto? Es correcto. Nuestra legislación, precisamente en este artículo que acabamos de leer, nos exige que para que sea eficaz y válido, tiene que estar otorgado ante notario público. Si carece de esa formalidad, no es válido. Entonces, si una persona fallece y tiene un documento como el que yo te acabo de explicar, simplemente no tiene ningún valor y entonces venimos a una bronca, ¿cierto? Murió intestado la Correcto. persona. Ok. Ya nada más para dejar Correcto, claro. no tiene ningún valor. Ok, nada más para dejarlo claro, porque por ahí nos están viendo. Ok. Sí, claro. Y antes era muy común, quiero decirles, antes sí había otros tipos de testamentos que ya nuestro código no los ve. En la reforma del 2012, antes de la reforma del 2012, había una figura, por ejemplo, del testamento hológrafo. El testamento hológrafo sí era un testamento que se hacía con puño y letra, con firma de 2 testigos, pero el requisito era que estuviera inscrito en el registro público de la propiedad para que tuviera validez. Pero ya no existe actualmente en nuestra legislación. Y de todas maneras, te pedía como requisito de validez que estuviera inscrito en el registro público de la propiedad, lo que tampoco la gente hacía. La gente solamente lo hacía en su hoja, con testigos, inclusive firmaba pues todo, la familia casi, pero no tiene validez. Así no lo marca nuestra legislación local. Ok, híjole. Ok. Vamos a platicar de los requisitos del testamento público abierto. Y dice nuestro código que el testador expresará de modo claro y terminante su voluntad ante el notario, y este redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad de aquel, leyéndolas en voz alta y exhortando al testador a leerlas por sí mismo, a fin de que manifieste si está conforme. Si es así, firmará él la escritura, el notario, y en su caso los testigos y el intérprete, personas que intervienen en el mismo. Okay. ¿Te nos fuiste? Ahí está. Ya estás. Sí, perdón. Me entró una llamada, no sé si puedo ponerle aquí en algún modo para que no entren llamadas, no, ¿verdad? Creo que no. No sé. ¿No? Está bien, está bien. Esperemos. Me entró otra vez la llamada. El Sí, licenciado es está correcto, trabajando. discúlpenme. No se preocupe. Es que estoy precisamente en mi oficina y estoy conectado a mi celular, pero aquí sigo, yo voy a desviar todas las llamadas que entren, ustedes no se desesperen. Ok. Entonces estamos viendo los requisitos que tiene que tener el testamento, ¿no? Que dice que tiene que expresar de un modo claro, terminantemente su voluntad ante el notario, y se redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad de aquel, leyéndolas en voz alta y exhortándolo al testador a leerlas por sí mismo. O sea, fíjense el ejercicio que establece nuestro código. Está diciendo nuestro código que cuando llegamos con el notario, una vez que nosotros le decimos al notario nuestra voluntad, que tiene que ser clara, el notario tiene que volvérnoslo a leer para decirnos, ¿estás seguro que esta es tu voluntad? Sí, a ver, vuélvelo a leer y dime si es tu voluntad. De hecho, la ley del notariado exige o marca y obliga al notario a que no interrumpa el testamento. Una vez que inicia el testamento, en el folio, en la escritura del testamento,
se tiene que poner la hora de inicio y la hora en que terminó. No puede haber interrupciones. En cuanto tú empiezas a dictar y empiezas a hacer tu testamento, no lo puede interrumpir nadie hasta que queda concluido. Tú aceptas que es tu voluntad la que está plasmada, firmas y en ese mismo momento también tiene que firmar el notario. Fíjense Mira, lo que, nada de lo que que espérame exige la ley para tantito, que voy por los dice, tacos. No. no, nada de que, inclusive hoy me anda del baño, ahora se espera. Vamos a terminar primero el testamento y luego usted puede ir al baño, ¿no? Y por ejemplo, Luis, si la persona es un adulto mayor y no sabe leer. Ahorita vamos a entrar, amigo, al tema de las diferentes vertientes que pudieran pasar, porque tú estás hablando de una persona de tercera edad, pero también hablamos de sordomudos, de personas que no saben escribir, de personas que no saben leer, pero ahorita les voy a comentar qué pasa en esos casos. Personas que intervienen en el testamento público abierto, según nuestro código, dice que el otorgamiento y firma del testamento público abierto comparecerán además del testador, el notario y 2 testigos. Sin embargo, el testador podrá decidir otorgarlo solo ante el notario público, circunstancia que se hará constar en el documento, salvo que se trate de testamento otorgado por persona que no sabe o no puede firmar, que es sorda, que es invidente o no pueda leer, los que necesariamente requerirán la presencia de 2 testigos. Estos podrán intervenir además como testigos de conocimiento. Aquí nos marca como requisitos, como lo dice el código. Te dice el código, cuando tú vas a hacer tu testamento, puedes llevar 2 testigos para que pues sirvan de testigos presenciales o de conocimiento cuál fue la voluntad que plasmaste. Sin embargo, si no si no tienes ningún problema de capacidad o de alguna cuestión física, como el oír, el hablar o el firmar, no es necesario. La ley dice que con que esté el notario contigo y el notario le dé fe, con eso es suficiente para que no carezca y que tenga toda la validez. Pero sin embargo, sí ven todas estas vertientes de qué pasa si no sé leer, si soy sordo, si soy invidente, etcétera. Okay. Nuestra legislación dice que para que sea legítimo el testamento, ¿quiénes pueden hacer un testamento? El testamento lo pueden hacer todos quienes la ley no les prohíbe expresamente. ¿Quiénes están incapacitados para atestar? ¿Quién no puede hacer un testamento? La ley nos dice que, primero, los menores de 16 años no pueden hacer un testamento y los que no disfruten de su pleno juicio. Quiere decir, una persona que perdió sus derechos por una libertad no tiene derechos para ejercer un testamento, o un menor con capacidades diferentes que tiene un retraso, pero obviamente declarado médicamente, no nada más decir que tiene, o sea, médicamente declarado que no tiene pleno juicio, no puede hacer un testamento. O sea, esto significa que pues ya se jodió porque el Chapo no puede hacer testamento. Te voy a decir que la cuestión es que el Chapo ya tiene testamentos hechos cada vez que ha estado afuera, amiga, ¿no? El derecho lo perdería una vez que está dentro de la cárcel, pero como él ha estado fuera y ha gozado de la libertad de sus derechos civiles, pues en esos momentos es cuando haces un testamento. Pero pierdes la libertad, debe tener. pierdes el derecho a la libertad. Nombre, amiga, porque la mayoría no está su nombre. La mayoría no está su nombre, no te preocupes. Sí, no, de hecho, es como si no tuviera nada él a su nombre. Obviamente, estamos hablando de personas con una discapacidad intelectual, que obviamente, como lo menciona el licenciado, es importante que también se establezca, ¿no? Que no se podría entonces tener un testamento. Menores de 17 años, si hay una persona, 16, si este chico, híjole, a lo mejor le dejaron una herencia que tiene millones y tiene 14 años, no puede hacer un testamento. No. Puta madre, luego. No puede. No tiene capacidad jurídica para hacer un testamento. La ley no lo reconoce. Si un menor hiciera un testamento de 14 años, cuando el testamento se abra es nulo, porque no había capacidad jurídica. Aquí tenemos, nada. Aquí tenemos otra duda del público. Dice, yo adquirí propiedad en traspaso y el poder está a nombre de mis hijas. ¿Ahí de todas formas se requiere hacer testamento? Dice, Helen, y no tengo bienes a mi nombre, solo mi auto. Ella adquirió una propiedad en traspaso. Obviamente los traspasos, pues la propiedad no está a nombre de ella. E hizo un poder a nombre de sus hijas
de todas formas tiene que hacer un testamento? Miren, ustedes, si me permiten, ¿les parecería bien que termináramos la plática y pasamos a la parte de preguntas y evasivas para contestarles? ¿Les parece bien o quieren que les conteste una vez? Porque No. aparte no está tanto dentro del tema, primero tendríamos que definir qué es traspaso, bla, bla, bla. Me gustaría platicarlo bien. Exacto, ¿qué puedes meter dentro de un testamento, no? Es Primero. correcto. Ujú. Adelante, licenciado. Ustedes digan. No, adelante, está bien. ¿Date? Vamos con el tema, sí. Ok. El código dice la libertad del testador para imponer condiciones. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. Entonces, pues eso creo que nos queda muy claro, ¿no? O sea, yo puedo poner en mi testamento lo que yo quiera. Nada más aquí quiero sí hacerles un como paréntesis. Me ha tocado muchos clientes que llegan y dicen, oye, Lee, pues fíjate que yo sí le quiero dejar de todos mis bienes a mi esposo mientras que yo esté vivo, pero quiero poner la condición de que no se vuelva a casar nunca porque si no entonces no puede recibir mi herencia, ¿no? O el caso donde quiero dejarles a mis hijos la casa, pero la condición es que no vendan nada de lo que está y que nunca puedan vender el inmueble. Ajá. Esas son condiciones que rebasan el derecho que yo ya tengo de adquirir un inmueble. Les digo a los clientes, es imposible, no puedes obligar a alguien a lo imposible en derecho, porque si yo te pongo, imagínense, en el escenario que me tocó mucho, te voy a dejar la casa, no quiero, y está prohibido, una condición del testamento es que no puedes venderlo nunca. Y le digo yo a la clienta, señora, imagínese que primero Dios no llegara a pasar, su hija o sus dos hijos que tiene reciben la herencia, no pueden venderlo, se lo adjudican, no pueden venderlo por la condición que usted está determinando en el testamento, y llega a pasar un accidente o llegan a caer en condición de hospital, y el único bien que podrían vender para tener recursos para poder pagar y salvar su vida, está condicionado a que no lo pueda vender nunca. No, pues. ¿No? Es imposible. Eso, mucha gente todavía tiene esas dudas y pues bueno, con mucho gusto se las disipamos, porque no puedes poner condiciones que vayan en contra del derecho que estás adquiriendo. Esto es a lo que se refiere esta parte que les leí, ¿no? Que el testador es libre para establecer condiciones para disponer sus bienes, pero hay de disposiciones, hay de condiciones a condiciones. ¿Qué pasa cuando el testador no sabe o no puede firmar? Hay un artículo que dice que cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar, imprimirá su huella digital y uno de sus testigos firmará su nombre. Ahí lo que platicábamos, ya tenemos la salida de cuando uno no sabe o no puede firmar. Okay. ¿Qué pasa cuando el testamento lo hace un sordo? Y dice el código que el que fuere sordo, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su testamento. Todo el requisito, ¿eh? Uh-huh. Cuando el testamento lo haga un ciego, dice la ley, cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura del testamento 2 veces, una para el notario y otra por persona que el testador designe. Testador que ignora el idioma español. Cuando el testador ignore el idioma español, se puede escribir su testamento y será traducido. Okay. ¿Ok? Sí. Y aquí ya nos dice los requisitos de la traducción. La traducción se hará a través de un testamento en el protocolo, el original, bla, 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 bla. El testador que no puede o no sabe leer ni escribir. Si el testador no puede o no sabe leer o escribir, el intérprete o el notario escribirá el testamento que dicte aquel, leído y aprobado por el testador, se traducirá al español y se procederá como dispone el artículo anterior. O sea, como les digo, nuestro código está hecho para cada situación, ¿no? Así es nuestra ley está hecha para poder evitar este tipo de cosas, porque imagínense, pues qué pasaba con todo este nicho de gente que tenía estas condiciones diferentes y no podían hacer un testamento. Solamente nuestros legisladores tienen bien definido para salir de cada una de esas problemáticas o imposibilidades, ¿no? Formalidades del testamento en un solo acto. Las formalidades del testamento se practicarán en un solo acto que comenzará con su lectura y el notario dará fe de haberse llenado aquellas, lo que les platicaba. La ley obliga al notario a que en cuanto tú empiezas a dictar el testamento, tienes que asentar a qué hora lo empezaste y a qué hora lo terminaste.
Es un acto solemne continuo que no puedes interrumpir. Ve nada más, pues yo sí te voy a interrumpir, licenciado, porque tenemos que ir a un corte rapidísimo. Y bueno, aquí volvemos porque la información está muy interesante. Información que cura, señores, información que cura. Regresamos. Desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege la salud de los que más quieres. Este producto contiene sales cuaternarias de quinta generación. Activo certificado para la eliminación de coronavirus. Úsalo en perillas de puerta, ropa, calzado, muebles, televisores y cualquier superficie de contacto frecuente. Envíos a toda la República. Marca ya. Disponible en Postural. Alianza ECBE Oficial. Los nuevos hábitos de salud y prevención son indispensables en estos momentos. En Postural lo sabemos y por ello ponemos a tu disposición cubrebocas de 4 capas, una intermedia de SMS quirúrgico, un compartimento especial para una quinta capa y son 100% lavables. Tenemos precios especiales por volumen y enviamos a toda la República Mexicana. Seguiremos ocupados de tu salud y bienestar en Postural. Alianza ECBE Oficial. Martes 9 de junio, Kumora y Marilyn Vadillo, todo el Team Vadillo las respalda. Miércoles 10 de junio, Paola Flores y Marco Mercadillo, fundadores de Bazar PM, nos dan sus perspectivas. Jueves 11 de junio, especialistas ECBE Business, el licenciado Manuel Velasco nos habla de los testamentos. Viernes 12 de junio, Rafael Lobo Niembro, el primero en certificarse como mediador en Nuevo León. Sábado 13 de junio, especialistas ECBE Health, el doctor Gerardo García, nos habla del síndrome de burnout en el sector médico. Por supuesto, en confianza con ECBE, desde tu trinchera. Especialistas ECBE. Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial. Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada Pues ya estamos de regreso. Mira, la verdad es que, como bien lo dijo el licenciado Luis, o un buen amigo Luis, como lo podemos decir, ¿te podemos llamar Luis aquí en el programa, tocayo? Por favor, Ok, amigo. Excelente. Como bien nos lo está diciendo este Luis, es un tema, el de los testamentos, muy amplio y tiene muchas aristas. Ya hay algunas dudas ahí en línea y tú nos vas a indicar cuándo entramos con las dudas, ¿vale? Tú sigue, por favor, con el tema porque sí está interesante. Ok, miren, por último voy a mencionarles, ya vimos todo lo que es el testamento público, y todo esto lo hice porque ese es el común, es el que usamos prácticamente todos, ¿no? Nada más les voy a hablar del testamento público simplificado. El testamento público simplificado es aquel que se otorga ante notario en la escritura en que se consigna la adquisición de una vivienda y su solar o parcela, de un inmueble destinado a vivienda o en el que se consigne su regularización por parte de las autoridades o entidades del Estado o de cualquier dependencia o entidad
de la Administración Pública Federal, siempre que tenga el mismo fin o en acto posterior. O sea, este testamento se puede otorgar en cuanto se hace la escritura de la compra de un inmueble. Regularmente no se usa, ¿no? Por eso se hace en un acto posterior. Entonces no lo usamos. Entonces, si me lo permiten, me gustaría mucho, si gustan, que hagamos un ejercicio. Supongamos que alguno de ustedes viene conmigo para que hagamos un testamento y les voy a ir diciendo lo que les va a pedir una notaría para hacer su testamento. ¿Les parece? Ok, ¿Quién me por ayuda? favor. Pues permita, yo tengo puras deudas. Luis es terrateniente. Yo creo que Luis. Bueno, no sé qué quieras, la de Miami, la de aquí de México, ¿de dónde quieres? ¿Cómo está el asunto? Tu testamento, haz de cuenta que ahorita va a ser un testamento. Ok. Obviamente es un ejercicio de un ejemplo, no nos vayas a decir nombres concretos, mi tocayo, porque vayas a decir que yo soy el heredero y vayamos a romperle el corazón a Ani. Vámonos con un ejemplo nada más. Va. Tú llegas conmigo y dices, quiero hacer mi testamento. Va, que va, yo quiero hacer mi testamento, licenciado. ¿Ok? Te voy a pedir obviamente datos generales, que es tu nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ocupación, nacionalidad, estado civil, régimen y domicilio actual, teléfono, identificación, credencial para votar de elector, y te voy a hacer las preguntas obligadas. ¿Sabes leer y escribir? Pues a veces parece que no, pero sí, licenciado, sí sé hacerlo. ¿Puedes firmar? Por supuesto. ¿Usted es sordo o sordomudo? No, ninguna de las dos. Fíjate, ¿por qué se hacen las preguntas? Porque por lo que hemos compartido el día de hoy, cada uno tiene un requisito diferente, ¿no? El testamento tendría que ser llevado de manera diferente si tenemos alguna de estas condiciones. Al momento que me dices que no, nos vamos a un testamento normal, que no nos requiere más que lo que hemos platicado en el código. Ok. Te preguntaría los datos de tu padre y de tu madre, Ok. ¿no? Ya me dijeron los nombres de tu papá y tu mamá. ¿Esto por qué lo pedimos? Porque recordemos que a veces hay homónimos, Oh. ¿no? O sea, puede haber Luis García a nivel nacional 20, 30, No, como Sí, claro. 30,000 seguramente. puede ser. ¿Por qué? Entonces, con esto lo que hacemos es que puede haber 30,000, pero no, sus papás no se llaman igual. Ok. Ah, ¿Ok? Entonces, oh. con eso podemos distinguir que no es la misma persona o distinguir que es la persona. ¿Ok? Ok. Mm. ¿Está casado? No. ¿No? ¿Estuvo casado? Sí. ¿Ok? Aquí lo preguntamos porque recordemos también que tenemos que preguntarle a los clientes que cuando adquirieron los bienes que pretenden heredar, Mm. si estaban casados en sociedad conyugal, el 50% de esos bienes le corresponde a la cónyuge. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso preguntamos, y cuando nos dicen, no, yo estoy divorciado, entonces preguntamos si ya se liquidó la sociedad conyugal y esos bienes a nombre de quién quedaron. Ok, ¿Ok? todo se lo quedó Pues, ella. Ok, entonces, pues ya, los bienes que quieran dejar o que quieras dejar, pues bueno, ya dijiste que no tienen, ¿no? Entonces, ya no nos ayuda mucho el ejercicio. No, o sea, todos los de esa Tendría que haber época dicho que se te quedaron casaste ya con uno. a su nombre. No, todos los de esa época ya se quedaron a su nombre. Ahora viene la casa de Miami, ya sabes lo que te estaba diciendo. Perfecto, que todavía hay bienes inmuebles, ¿no? Te preguntaría, ¿tienes descendencia? No. Ok, en este caso, por ejemplo, entraría aquí a anotar a los hijos, ¿no? Ok. No importa de cuántos matrimonios, porque todos los hijos reconocidos en matrimonio tienen derecho a la herencia, salvo cuando dispongo que no. Que esto es lo que pasa cuando hay una sucesión testamentaria y cuando hay una sucesión intestamentaria. Cuando es intestamentaria es que no hay testamento y entonces entran las reglas del código donde dicen que entrarán los hijos en partes iguales y si hay cónyuge entrará en una parte igual que los hijos. ¿Ok? Pero aquí vamos a hablar del testamento. Los bienes que tiene Luis García, ¿a quién se los quiere dejar? ¿A una sola persona? ¿Esos bienes quiere nombrar un heredero universal o quiere dejar legados? Ok. Ya nos explicaste hace ratito el universal y el legado, ¿cierto? Correcto. Pues, mejor legado, así diferentes, todas las propiedades a diferentes personas. Ok, entonces haríamos un legado. Habría legatarios, no herederos universales. Exacto, sí. Entonces, para el efecto de los legados, sí le pediríamos que nos presente las escrituras de los inmuebles que quiere legar
para que sea específico en el testamento el inmueble marcado con la letra A que se encuentra en Miami será legado a fulano de tal en un 100%. Annie Veloz se va a quedar con la casa de Miami, pero ¿qué crees que la sigo pagando? No importa. Otra deuda, no Acuérdense chinguen, otra deuda. no, acuérdense que en el tema, y ahorita a lo mejor aclaramos lo que preguntaba Annie, que en el tema de los bienes inmuebles, yo hago, en mi herencia yo pongo a mi heredero, a mi legatario en este caso el ejemplo, y si no se ha terminado de pagar, la herencia también responde de los acreedores. ¿Ok? Okay. Quiere decir que si yo debo, antes de que yo me adjudique como legatario o heredero, tengo que liquidar esa deuda. O sea, la herencia sí tiene que responder primero a los acreedores. Ok, bueno, ok, entonces la casa de Iscali, bueno, el departamento de Iscali a mi sobrina. Ok, por ejemplo, supongamos que la casa de Iscali para tu sobrina la sacaste con un crédito de Infonavit, Ok, ¿no? Entonces primero tenemos que analizar que cuando tocamos madera tú falleces, el crédito de Infonavit queda liquidado. ok, ahí sí. Entonces ya no hay un acreedor. Pero en el tema del inmueble de Infonavit, recordemos que Infonavit te pide poner un beneficiario. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque en el tema de los créditos de Infonavit, Fobiste, ISSSTE, bla, 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 te piden que nombres un beneficiario. Y ha habido muchos problemas y muchas contradicciones jurídicas porque ellos se regulan por su propia reglamentación o sus propias leyes. Y entonces aquí quien recibe el beneficio del inmueble es el beneficiario, no el que está en el testamento. Por eso a la gente les digo que tienen que alinear las cosas que hacen cuando ponen a beneficiarios en el tema de un bien adquirido por un crédito Infonavit y a quién ponen como heredero. Lo correcto es que sean la misma persona en las dos cosas para que no tengan un conflicto de leyes y la persona lo reciba. Ok, entonces ¿Ok? yo podría tener ese problema con la casa de Valle de Bravo porque estaba, el beneficiario era mi ex esposa, pero ahora se lo quiero dejar a Annie, ¿no? Es correcto. Lo correcto es que tienes que ir directamente a la institución y pedir que cambien al beneficiario y no nada más ponerlo en el testamento. Lo mismo pasa con las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias no entran en el testamento porque se regulan por su propia ley bancaria. Y entonces quien va y cobra la cuenta es el beneficiario de la cuenta, no el heredero. Ok, ¿Ok? ok. Yo sé que es complicado, yo sé que necesitaríamos indagar un poco más en cada ley para que me entiendan por qué, pero cada ley Sí. se regula por su propia naturaleza. Son leyes especiales como las de Infonavit, ¿ok? Ok. Una vez que nombramos a todos los legatarios, te voy a pedir que menciones a un albacea. Ok. ¿Quién es el albacea? Annie El Veloz va albacea a es la ser la persona- albacea. Annie. el albacea es la persona a quien el testador encarga vigilar su última voluntad y administrar los bienes de los herederos. No necesariamente el albacea es heredero, o legatario. El albacea solamente lo que va a hacer va a ser como el representante jurídico del de cuyos, que es el que murió, el difunto. Y él se va a encargar y su función es arreglar todo el tema del testamento, arreglar todo el tema de la herencia, y una vez que se terminan los procesos, ya sea judicial o notarial, entonces termina el albaceazgo, pero no necesariamente soy el albacea. Y Yo ahí muchas veces lo que recomiendo cuando hay un heredero universal, que uno de los herederos o legatarios sea albacea. Les voy a decir por qué. O es el ejemplo que les pongo. Imagínate que te digo, oye Luis, fíjate que tú eres el albacea, pero todo se lo dejaron a Annie. Y te voy a pedir favor que gastes dinero y tiempo para que Annie reciba sus bienes inmuebles. Pues muchas veces dicen, oye, ¿yo por qué? ¿No? Pues yo no voy a ganar nada, ¿para qué me pusieron? Entonces yo les aconsejo que muchas veces sea la misma persona, o que siempre lo determinen. A veces hay gente que dice, bueno, como voy a dejar a todos mis hijos, pues voy a dejar de albacea a mi esposa. Ahí sí me parece un buen ejemplo de albaceazgo, ¿no? Pero porque la esposa pues va a ver de manera equitativa, ¿no? Justa, pues que cada quien reciba y su función nada más va a ser representar al de cuyos en la sucesión. Y por ejemplo, ahí si la albacea, que en ese caso como lo estás mencionando, si también falleció ya y no se hizo la modificación en mi testamento. Nosotros muchas veces los notarios toman esa precaución
Y cuando te piden que nombres un albacea, también nombres un albacea sustituto. Ok. O hasta 2 albaceas sustitutos. De hecho, puedes nombrar la cantidad de albaceas que quieras nombrar, ¿no? Ahí ya depende mucho del estilo de cada notario y que te digan, ¿sabes qué? Pues por lo menos nombra 2, por efecto de que si fallece uno, pues otro lo ejecute, ¿no? Ok. Después te pediría que nombres un tutor. El tutor solamente se nombra cuando el heredero es menor de edad o fuera un incapacitado, un incapaz. Tenemos que nombrar, la ley dice que le tenemos que nombrar un tutor, independientemente de que exista una albacea, independientemente de que haya el ejercicio de la patria potestad que tiene alguno de los padres vivos, se tiene que nombrar esta figura de tutor, que es el que va a vigilar los bienes que recibe el heredero menor de edad o incapaz, y él va a vigilar que no se dilape, que no se venda, que esto es para el menor, hasta que el menor cambie su condición de mayoría de edad y tome sus propias decisiones. En el caso del incapaz, no, siempre va a haber un tutor. Entonces, este nombramiento de tutor puede ser un nombramiento que se hace en testamento. En caso de que no se hiciera, el juez nombrará un tutor. ¿Ok? Se nombraría también otra figura que se llama curador. El curador es la persona que vigila la actuación del tutor, ¿no? Esto para el caso también cuando hay un menor. Hay 2 figuras, el tutor y el curador. El tutor representa al menor en sus intereses de los bienes y el curador vigila que el tutor haga bien su trabajo. ¿Okay? Esos son los candados que ha puesto nuestro código y nuestra ley del notariado también. Pensión alimenticia, también si hay menores o incapaces que dependen de ti económicamente, se tiene que mencionar una pensión alimenticia que también establece el código, para efecto de no dejarlo desprotegido. ¿Y qué es la garantía de esa pensión? La propia herencia. Entonces, si hay una pensión, los herederos que son a lo mejor mayores de edad no pueden vender o dilapidar los bienes sin dejar protegida la pensión alimenticia. ¿Ok? Y por último, se te preguntaría si has hecho otro testamento o es el primero. Y es que alguna vez hice uno, pero no me acuerdo dónde quedó. Ok, nada más nos pones que sí, y obviamente como les comentaba, sí se pone la leyenda, a pesar de que la propia ley establece que el último testamento anula el anterior, sí se pone en el testamento esa leyenda. Si nos dice si hay un testamento y fue otorgado ante notario bajo tal escritura, sí se redacta completo para efectos de que cuando uno abre la sucesión testamentaria o intestamentaria se giran oficios a diferentes dependencias como el IFREM, como el Archivo Judicial y el Archivo General de Notarías, para que informen si hay un testamento. Porque una vez que yo termino de hacer este testamento, yo notario, tengo la obligación de dar aviso al Archivo General de Notarías y al Archivo Nacional de Testamentos. Entonces, cuando fallecen las personas, se giran estos oficios para que nos informen qué testamentos y cuántos existen y revisar los tiempos para saber cuál es el que es el último, y esa es la voluntad a la que se va a regir al momento de resolver la sucesión. Ok. Este sería el ejercicio que harían en cuanto fueran ante un notario para hacer un testamento. Son todos los requisitos que les pediría. Ok, no, pues hay que poner las cosas claras, ¿cierto? Y bien, como lo decía, las aristas que hay, ¿no? Claro. En la parte de Infonavit y de a quién se lo dejaste, Ahí yo tengo una duda con la cuestión de las cuentas. Entonces, bien lo mencionabas, pero si yo quiero mencionar, no lo puedo mencionar en el testamento. Tengo mi cuenta en las Islas Caimán, millones de dólares. Esta la quiero para tal persona. Por ejemplo, Ani se queda con esa cuenta. Pero tengo otras cuentas a nivel nacional, entonces no puedo decir nada de eso, ¿cierto? Las cuentas bancarias no entran en los testamentos, no entran en la herencia más bien, porque se regulan por su propia naturaleza bancaria. Ok. Entonces, para no crear un conflicto precisamente de leyes, la ley que rige el beneficiario de la cuenta es la bancaria. Okay. No la rige nuestro Código Civil. Perfecto, ¿no? Pues, pues, Ani, licenciado Luis, la verdad es que, ¿Sí? Casi se nos acaba el tiempo, estamos sobre el tiempo, pero es un tema bastante extenso, como bien lo decías. ¿Podemos empezar con algunas dudas? Claro, vamos a pasar por la etapa de preguntas y evasivas. Eso, va que va.
Porque efectivamente Helen Dimo nos dice, yo adquirí propiedad en traspaso, y el poder está a nombre de mis hijas, tiene un poder a nombre de sus hijas. Ahí de todas formas se requiere hacer un testamento. Bueno, en el tema del traspaso, primero entendamos como traspaso un acto jurídico no reconocido en nuestras leyes. No existe el traspaso jurídicamente. Esa ha sido una herramienta que se ha mal ocupado cuando alguien te quiere vender una casa que tiene un crédito de Infonavit, te dice, ¿sabes qué? Mira, te la voy a vender. De hecho, Infonavit te prohíbe vender un inmueble que todavía no has pagado y la propia escritura lo dice. Pero bueno, los mexicanos siempre buscamos la herramienta de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla de un traspaso, lo que hacemos es firmar un contrato privado de compraventa y otorgar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, para que entonces le demos la facultad de que ella como dueña, con el poder, haga lo que quiera. Okay. Sin embargo, esa casa no es mía, entre comillas. Y les voy a decir por qué. Cuando yo firmo el contrato de compraventa, en ese momento estoy haciendo la transmisión de la propiedad. Que hay una prohibición porque el que me la vendió, que es Infonavit, bueno, el que me otorgó el crédito, que es Infonavit, está condicionado a que primero le pague, no quiere decir que yo no pueda transmitirla. Entonces, yo firmo un contrato de compraventa, ya te transmití la propiedad, y quiero hacer aquí una aclaración, ¿no? Regularmente la gente piensa que cuando tú haces un contrato de compraventa con un abogado, no es tan eficaz y no tiene tanta validez jurídica como la que haces ante un notario. Y eso es un error. En nuestra legislación solamente existen los contratos privados de compraventa. ¿Cuál es la diferencia? Que el contrato privado de compraventa que hacemos ante un notario y que se hace de manera personal, no tiene fe pública, que es lo que sí hace el notario. Pero el contrato de compraventa que hace el notario dentro de su protocolo y el contrato de compraventa que hace un abogado en su despacho son exactamente igual, tienen la misma validez jurídica. Ajá. La diferencia es que el notario, cuando tú lo haces ante el notario por ley está obligado a que se paguen los impuestos y derechos de la transmisión del inmueble. El notario está obligado a que cuando tú firmas un contrato te va a decir, a ver, primero voy a revisar que no hay una hipoteca, pido un certificado de libertad de gravamen, voy a pedir que me demuestren con certificados de no adeudo que no hay adeudo predial, mejoras, catastro y de agua, porque la ley obliga al notario. Una vez que verifico yo eso como notario, entonces puedo hacer la compraventa. ¿Y qué voy a hacer después de eso? Darle fe pública. Voy a retener los impuestos para pagar el traslado de dominio, pagar los derechos de registro público y inscribir. Eso se le llama publicidad. Ajá. Okay. Eso se le llama fe pública. El notario está celebrándolo ante su acto, lo está haciendo solemne y está reuniendo los requisitos para darle la publicidad jurídica y registral. Pero, insisto, que la base del acto jurídico, que es el contrato privado de compraventa, tiene la misma fuerza jurídica. ¿Ok? Okay. Entonces, en el caso del traspaso, lo que tiene que hacer nuestra amiga Helen es que primero tiene que regularizar la propiedad. ¿Ok? O sea, primero tengo que ser dueño para poder heredarlo. Entonces, ya soy dueña con un contrato, lo que ahora necesito es perfeccionar el contrato. Quiere decir, termino de pagar el Infonavit y tengo dos opciones. O le demando el otorgamiento y firma al que me vendió, que quiere decir, vamos ante el notario para que ahora hagamos este contrato público, perdón, que hagamos este contrato que tenga fe pública, porque no hay contratos públicos, que tenga fe pública, paguemos los impuestos y todo, el notario haga la escritura y la mande a inscribir a registro público. Ajá. Y entonces ella ya tiene un bien inmueble donde la reconocen como propietaria y tendrá ya la posibilidad de meterlo en un testamento. Esto no quiere decir que no lo pueda meter en el testamento. Mi sugerencia es que si ahorita todavía no ha pagado el crédito de Infonavit, que seguramente tiene un crédito de Infonavit, por eso hicieron un traspaso, haga su testamento y ponga a su heredera de ese inmueble, porque tiene un contrato de compraventa que justifica que ella es la propietaria. Nada más que los herederos, para poderse adjudicar, primero tendrán que regularizar que ella aparezca como propietaria en registro público. Y tendrán que hacer un proceso, ya sea de usucapión, que es prescripción positiva, ya sea a través de un otorgamiento y firma de escritura, que venga a venderle el titular que le vendió a su mamá, para que se regularice esa parte, se haga la escritura de adjudicación y ella ya aparezca como propietaria.
pero no, que no deje de hacer el testamento porque todavía no regularice la fe de la publicidad registral que da un notario y que ponga, no va a poner el inmueble, porque no puede ponerlo, ella no es propietaria, no podrá hacer un legado, pero sí puede hacer su testamento y decir que su hija es heredera universal de sus bienes, porque también hay una parte que se pone en los testamentos muy importante, que es nombro heredera universal o legatario a fulana de tal de todos mis bienes presentes y futuros. Sí. Entonces, esto quiere decir que los testamentos están diseñados para que no los estés cambiando, porque imagínate que eres una persona como Luis García que tiene 20 inmuebles en diferentes países, pero en un momento dice, sabes que ya no viajo a Miami, lo voy a vender, ya hice un testamento, entonces si hice un testamento y lo vendí, tendría que hacer otro testamento. En el efecto de la sucesión, de cuando nombro heredero universal, ya no necesito hacer más testamentos. Ya, ese va a ser siempre mi heredero universal de mis bienes presentes y futuros. Si hago un testamento con un legado, ahí sí. ¿Por qué? Porque en el legado, como lo platicamos, nombré a alguien que va a ser mi legatario de la casa de Miami. Si ya no tengo esa casa porque la vendí, tengo que cambiar mi testamento, porque también la ley dice que no puedes legar cosa ajena. Pues sí, y si ya está vendida, pues que legas, ¿no? No puedes legarlo. Y si lo dejo así, entonces puede declararse nula o inválido el testamento porque tú estás legando algo que no es tuyo. ¿Ok? Esa es mi recomendación con Helen. O sea, que haga su testamento, que nombre heredera universal a sus hijas y que siga con el proceso de terminar de pagar su hipoteca y después buscar el otorgamiento y firma de la escritura que no han ejecutado en este momento. Sí, digo, al final o sea, puede nombrar heredero universal a sus hijas al 50% cada una de sus bienes presentes y futuros, ¿así? Correcto. Luis, una preguntota. Imagínate, digo, es que de repente han pasado tantas cosas en la vida que... Imagínate que esta persona que es la dueña del inmueble que tiene Helen, ¿cómo se llama? El traspaso, se muere y no tiene un testamento. ¿Qué pasaría con ese inmueble? Tienes que, en este caso, lo que aplicaría sería demandar a la sucesión. Ok. Helen tiene que demandar a la sucesión. Ok, Helen sigue viva, el dueño o la dueña se muere. Ahora, ¿qué pasaría si este dueño se muere y sí tiene un testamento y dice exactamente lo que acaban de decir, que es para herederos universales a sus hijos? ¿Qué pasa ahí? Demanda a sus hijos cuando son los herederos. En la figura de herederos, acuérdense que nombran a un albacea. El albacea es como el representante jurídico de la persona que murió. Y como entonces la ley dice que se tiene que hacer frente a los acreedores, pues ella vendría siendo un acreedor. ¿Sabes qué? Lo que me hace falta es que me vengas a firmar mi escritura. Entonces, como él ya no está, vengo a demandar a la sucesión a través de su albacea que venga y me firme la escritura o la usucapien. Pero él es el representante, a pesar de que falleció, el representante es el albacea y a ellos hay que demandarles el reconocimiento del otorgamiento y firma del contrato de compraventa o, en su caso, una usucapien. Y todas estas demandas, pues, se avala con el contrato de compraventa, ¿no? Es correcto. Ok. Yo una vez una preguntota. ¿Serviría de algo que el dueño o la dueña de este inmueble donde hizo el traspaso a Helen tuviera ¿cómo se llama? Un testamento, pero también la pusiera a ella, así como, esta casa es para ella, por cualquier cosa? ¿Serviría de algo? Yo creo que no, porque al final del día tú ya tienes un contrato de compraventa que tiene más validez, o sea, no más validez, tiene una fuerza jurídica superior. Okay. Porque yo ya soy dueño. O sea, si tú te mueres o no, yo soy dueño, ¿no? Okay. Y el testamento, pues depende de que me pongas. Y si no me pones, pues quedo fuera, ¿no? Oye, fíjate que ahí me surge una duda. ¿Puedes tener legatarios o herederos que no tengan consanguinidad contigo? Y claro, que no tengan alguna situación legal, o sea, no sea tu esposo, tu concubino, no, nada. O sea, es Juan de las Pitas y quiero que Juan de las Pitas sea mi heredero. Es correcto, sí. Por eso es libre. El testamento es libre y no tiene que ser coercionado por nadie. Es más, si ustedes han visto, por ahí ha habido algunas herencias que han recibido animales. Sí, sí. Es cierto, tienes razón.
No creo que hayan sido consanguíneos en línea recta. No sé, la gente está tan loca que no tengo idea, ¿no? Ok, ¿y qué hay? Entonces, yo se lo dejo a Juan de las Piñas, y resulta ser que entonces mis familiares consanguíneos reclaman que no, que sea para ellos. ¿Qué onda con esto de la impugnación de los testamentos? Mira, es un tema complejo, te voy a decir, porque por eso el testamento tiene tanta solemnidad. Por eso el testamento dice, es más, yo voy a marcar la hora en que empecé, la hora en que terminé, que no estuvo coercionado, le estoy preguntando qué es su voluntad, que nadie lo amenazó, que él es lo que él quiere hacer. Por eso se hace de manera individual, ¿no? Por eso se supone que, cada quien en su decisión. Yo regularmente les digo, ustedes saben que hicieron un testamento, solamente ustedes y tan, ¿no? Porque muchas veces pasa que tengo 3 hijos y nada más le dejé en el testamento a uno, todavía no me muero y ya creé un conflicto familiar, porque los otros están... Historia real. Diciendo que por qué no les dejó nada el papá y te odian hasta que te mueres, te hacen la vida imposible. No, entonces, no nos odiamos, pero es historia real. Así pasó con mi familia, me dejaron todo a mí y ya los otros todavía no nada. Nadie se quiere. No es cierto. Entonces yo sí les recomiendo que tengan una copia de ellos, y de todas maneras el día que falleces y que abres una sucesión, insisto, ya sea judicial o notarial, se manda pedir el informe a las diferentes instituciones que les comenté, y ahí sale el testamento, nos dice dónde está, qué notario lo tiene, pides copia certificada, las exhibes y tan. Pero te evitas que en vida pues tengas muchos problemas, ¿no? ¿Qué hay con eso de heredar en vida? Eso no existe, eso se llama donación. Ok, o sea, yo te paso mi inmueble a ti y punto, pero eso no es una herencia. Es una donación. Ok, o sea, es una donación porque no te lo estoy vendiendo, ¿cierto? Te lo quiero pasar. Te lo estoy regalando y es una donación. Esa es la figura. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Mira, cada notario tiene la posibilidad de cobrar conforme al arancel que marca el Estado de México. Y pues bueno, cada notario tiene su tabulador, ¿no? O sea, hay notarios que te cobran desde 3,000 hasta 8,000, no lo sé, depende del notario. Hay algunas jornadas como la de septiembre, que son jornadas del mes del testamento, que todos los notarios por ley tienen que cobrar un mínimo, por llamarlo de una manera, ¿no? Y más o menos está como en 1,950 pesos en el mes del testamento. O sea, se estandariza el precio, sí, más o menos. Sí. Uh-huh. Ok, pero siempre tienes que ir con un notario. O sea, yo no puedo ir primero con un licenciado y luego pues aquí nos ponemos de acuerdo y luego vamos con el notario. No, voy y hago cita con el notario. Lo que se puede hacer, obviamente, es que si vas con el abogado para efectos de que te dé la asesoría y que te resuelva todas las dudas que tienes sobre el tema, para que tú ya vayas ahora sí que con el notario decir, quiero esto, y gracias, bye, ¿no? Porque si no, obviamente, pues llegas con el notario de aquí que te pueda atender, y que te resuelva todas las dudas, porque créanme que ahorita, inclusive a pesar de que llevamos 1 hora, les puedo decir que en una asesoría para hacer un testamento, me llevo a tardar hasta 2 o 3 horas, ¿no? Porque te preguntan todas las dudas que tienen. Entonces, sí puedes ir con un abogado, el abogado no te puede redactar el testamento, pero sí te puede resolver todas las dudas, y ya nada más llegar con el notario sabiendo qué es lo que quieres hacer con tu herencia. Ok, Ani, yo creo que nos vamos a ir a un comercial rapidísimo para regresar y cerrar el tema, ¿te parece? Porque hay varias dudas ahorita en el tintero y creo que son importantes, ¿vale? Ahí te la dejo, licenciado. ¿Tengo derecho a rechazar una herencia? Ahí te la dejo, no me contestes. Órale. Regresamos. Ok, híjole, qué intensa, Ani, como siempre. Vale, pues. Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial.
Martes 9 de junio, Kumora y Marilyn Vadillo, todo el Team Vadillo las respalda. Miércoles 10 de junio, Paola Flores y Marco Mercadillo, fundadores de Bazar PM, nos dan sus perspectivas. Jueves 11 de junio, especialistas ECBE Business, el licenciado Manuel Velasco nos habla de los testamentos. Viernes 12 de junio, Rafael Lobo Niembro, el primero en certificarse como mediador en Nuevo León. Sábado 13 de junio, especialistas ECBE Health, el doctor Gerardo García, nos habla del síndrome de burnout en el sector médico. Por supuesto, en confianza. Ya estamos de regreso y deberán de ver, más bien escuchar las preguntas que le hacemos fuera del aire al licenciado Luis Manuel Velasco, miren. Pero bueno, no las vamos a decir al aire porque, híjole, son complejas. Pero, Ani, ¿cuál fue tu pregunta en la que nos quedamos? ¿Tengo derecho a rechazar una herencia? Claro, en nuestro código hay algo que se llama la aceptación y la repudiación de la herencia, ¿no? Que es una etapa. Una vez que yo tengo un testamento y me llaman porque se presume que soy un heredero, puedo aceptarla o repudiarla. Las dos, tengo el derecho a las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Antes de escucharla o después? Se pueden hacer en los dos tiempos. Puedes hacer el repudio de derechos que me pudieran corresponder en una herencia, o puedo repudiar cuando me citan a la Junta de Herederos para que acepte la herencia, se haga el reconocimiento de herederos y se acepte. Ahí también puedo decir, ¿sabes qué? No, yo vengo a repudiarla o a aceptarla. Pero primero la puedo escuchar, puedo ver si me conviene y luego digo, vámonos, la repudio. O sea, ¿Sí? ¿y sabes por qué Esa palabra me gusta, repudiar. ¿Y sabes Esa por qué me te lo gusta pregunta, esa. Ani Veloz? Porque me va a repudiar la casa de Miami. Yo no entiendo qué pez. Yo quiero, perdón, yo quiero la de Vancouver, no quiero la de Miami. No, esa no sabías de esa casa que... Ok, entonces puedo vender la de Miami y me voy a Vancouver. No la repudio, licenciado, no la repudio. Ok. Tenemos otra duda del público y esta está muy interesante también. Nos dice Irma García. Buenas tardes. Ahorita ¿cómo podemos hacer nuestro testamento sin tener que salir? Si la podemos asesorar, licenciado. Pues saludos, Irma. Primero quiero decirles que recuerden que lo que leímos es que es un acto presencial solemne. Quiere decir, tengo que estar ante el notario, forzosamente tengo que estar ante el notario. De hecho, si ustedes saben, dentro de esta contingencia, la función notarial no se ha detenido, la función notarial ha seguido trabajando normal, entonces los notarios no han cerrado puertas, cada uno ha determinado ya, utilizado las medidas de higiene que han considerado, pero no se han cerrado precisamente porque los notarios, como son fedatarios públicos, no pueden negar el servicio, es una de las cosas que le obliga la ley. Entonces, imagínense que precisamente ahorita con todo lo que está pasando, alguien quiere hacer un testamento y no hay con quién hacerlo, ¿no? Entonces, sí, las notarías están abiertas, ¿eh? Ok. Vamos a otra pregunta. Ay, se me fue. Sí, claro, pues es de primera necesidad, ¿no? Uh-huh. Sí, pues al final de cuentas, y con lo que está sucediendo, pues obviamente que de repente te agarra el coronavirus y entonces hay que hacer trámites y hay que buscar la información y tratar de ver qué onda con las propiedades y si hay testamento o no hay testamento. Pero fíjate que también Rogelio Vargas nos comenta: hola chicos, muy buena entrevista, información que mucha gente desconoce, es todo un tema genial, gracias licenciado Manuel. Para los asesores inmobiliarios es muy importante y para mucha gente también. Él es un asesor inmobiliario, perfecto. Rosario Ramírez, muy buen tema por los tiempos en que vivimos. Luz Quintero, Luz, buenas tardes. Hola, a poner todo en regla. Jaime Villagómez, importante siempre dejar soluciones y cosas claras, o bien solo serán problemas y desuniones familiares, con toda la razón del mundo. Y bueno, Chely Barey nos dice, también por un costo extra, el notario se puede constituir en el domicilio. También mi esposa con sus comerciales. ¿Cómo? O sea, puedes ir al domicilio. Sí, el notario, cuando es un efecto de urgencia, por ponerles un ejemplo, obviamente si yo estoy en el hospital y me estoy muriendo, pues ni modo que yo vaya a una notaría a hacer mi testamento, ¿verdad? Ah, exacto. Es imposible. Entonces los notarios sí pueden trasladarse para efectos de tomar tu voluntad. O sea, Pues eso está bien, la verdad, porque a lo ahora mejor también... Sí. Perdón, imagínate un caso extremo, la persona está con COVID en la sala de urgencias y quiere dar su testamento. Obviamente el notario puede decir, ¿sabes qué, güey? No entro, ¿no? ¿Cómo?
Pues sí, o sea, obviamente aquí ya entra un tema disyuntivo de pues mi salud o mi ejercicio notarial, ¿no? O sea, si a mí me dices, Exactamente. ven a la quebrada y entra al área de COVID a hacer fiestas, la verdad es que no me gustaría entrar, ¿no? O sea, ¿No hiciste una declaración de Hipócrates tú también, licenciado? Bueno, no de Hipócrates, de alguien de la justicia. claro, pero estás de acuerdo que también la salud es la salud, amiga, ¿no? O sea, Exactamente, pero eso tienen que estar conscientes las personas que van a contratar un servicio, porque que venga el notario a fuerzas y que entre aquí en el COVID y en terapia intensiva. A ver, señores. Y perdón, y no estoy diciendo que no, ¿eh? O sea, en el ejercicio, pues digo, el notario tendría que ir a lo mejor hasta cubierto con todo y hacerlo, porque esa es su función y no puede negar no puede negar el servicio. Pero pues obviamente les digo, dejémoslo a criterio de que no es fácil y no es sencillo. Prácticamente están diciendo, ven a tomarme y aunque tú te enfermes, ¿no? O sea, es complejo, pero sí podría, ¿no? Sí, Pero claro. sí diferenciar la pregunta de Irma García con lo que dice la licenciada Araceli, porque Irma dice, bueno, ¿qué pasa en este momento pensando lo mejor que pues todos nos ponemos a hacer llamadas a los notarios? Oye, ven a mi casa a tomarme mi testamento porque pues está la situación complicada, el notario no va a ir. El notario tiene que acudir tiene que acudir a cuando es de urgencia. Sí, de causas de fuerza mayor, ¿no? Claro. Uh-huh. Ok. Ok, No, a ver si- tenemos espérame tantito, estoy ok. Esta parte de verdad, o sea, sí encontré esta como una pregunta muy frecuente. ¿Puedo heredar los bienes y no las deudas? Es que las deudas no se heredan como tal, o sea, tú no tienes que mencionar que tienes deudas. Tú heredas tus bienes y los bienes responden de los acreedores, o sea, de las deudas. Ok, de acuerdo. Ahí no te preguntan, ahí te dicen, ¿tienes deudas? Pues primero tienes que pagar a tus acreedores y luego te adjudicas lo que te queda. Ok. Es que exactamente lo está diciendo, ¿no? O sea, si heredas esta propiedad, pero si está con Infonavit debes, si está con un crédito, o sea, también, o sea, no, pues yo pensé que todo se eliminaba, borrón de cuenta nueva y vámonos, el que heredó ya todo lo tiene libre. Pero pues no. Es que para efectos del ejemplo que pones, sí, para cuando yo adquirí con una deuda de Infonavit, porque si yo fallezco la deuda queda cubierta, pero si yo tengo una deuda con un pagaré, ¿Qué? ¿Hay qué? Ajá. el pagaré obviamente lo inscribo de que me debes y queda en garantía el inmueble, y obviamente antes de que se pueda vender el inmueble me tienes que pagar a mí como acreedor. Ok, si ya a mí me deben miles de millones de euros, ¿no? Y entonces me firmaron un pagaré y entonces yo lo meto en mi herencia para que mis legatarios o mis herederos hagan válido ese pagaré. No. Es al revés. Haz de cuenta que tú tienes tu inmueble, te prestan dinero, tú firmas un pagaré. A la persona que tú le prestas, a la persona que te prestó el dinero, con el pagaré lo que va a hacer es un juicio ejecutivo mercantil y va a pedirle al juez que se trabe un embargo en el inmueble que sabe que tú tienes para que no lo puedas vender hasta que no me pagues a mí. Entonces yo fallezco y cuando se abre la sucesión y se manda al registro público en el certificado de libertad de gravamen va a decir que existe un gravamen de un pagaré, ¿no? De una deuda, de un juicio mercantil, y entonces antes de resolver la sucesión tendré que resolver el adeudo que tengo con el acreedor. A eso se refiere la ley con que los bienes garantizan las deudas de los acreedores. Ok, ¿y si a mí me deben lana? No, a ella no. O sea, ya se cancela la deuda, ya no me deben, si me muero ya no me deben. Algo así. Oh, por Dios. No, bueno, hay que dejar todo muy claro y no hay que dejar deudas y que no nos deban tampoco, mejor todo en vida, ¿no? Bueno, híjole, eso está cañón porque uno nunca sabe, ¿no? O sea, está fuerte el asunto, pero vaya, vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas. Ok, no, creo que hasta ahí tenemos. Ahorita que está viendo, ya nada más para terminar, de verdad, hay muchas personas que no se acercan a hacer su testamento porque efectivamente siguen pensando que van a traer a la flaca y que entonces, si ellos van a hacer el testamento, de alguna manera el universo dice, ok, ya te quieres venir acá. Lo estás decretando, ¿no? Y entonces te vas a morir. Y la gente como que le huye, así como irse a hacer su chequeo médico, dice, ay, no, mejor no quiero saber si tengo nada, así estoy bien, creo que no tengo nada. Igual pasa con el testamento. ¿Qué les puedes decir, licenciado? Pues mira, obviamente pues son como creencias, ¿no? Es lo mismo que cuando dices voy a pasar abajo de una escalera y me va a traer mala suerte, o veo un gato negro y
me va a pasar algo, o sea, al final del día, pues no está comprobado, ¿verdad? Científicamente, ni hay una estadística que diga que de 100 mexicanos que hacen un testamento, 99 se mueren al día siguiente. Entonces, pues es una superstición nada más. Lo que sí les aconsejo es que al final del día, lo que están haciendo con un testamento es dejar tranquilidad en sus familias y están dejando su voluntad y tranquilidad inclusive en ustedes. Yo tengo mucha gente que una vez que hace el testamento, de verdad salen mucho más tranquilos porque ya tienen resuelto qué es lo que va a pasar después de que ellos no estén. Y cuando no lo hacen, yo he llevado sucesiones donde la familia se termina. O sea, se acaba la familiaridad, se dan con todo por quererse quedar algunos con todo, y el testamento, pues, a lo mejor no estarás tan de acuerdo como heredero, pero la voluntad es la voluntad. Cuando ya está plasmada, pues la verdad es que ya dices, pues, es lo que nos toca, ¿no? A diferencia de cuando entra la sucesión y entran varios herederos. Y aparte no dejamos de lado, pues, que a veces pasa que aparecen 3 o 4 familias extras y entonces no dejar un testamento específicamente determinado, pues genera muchos problemas con todos, ¿no? Entonces, pues la recomendación es tener tranquilidad jurídica y dejarle tranquilidad jurídica a la familia. A la familia. Ok, también surge otra duda, resulta ser que te mueres, que no dejas testamento, te mueres intestado y te divorciaste y entonces no hubo liquidación de bienes. ¿Qué pasa? Eso lo tienes que arreglar, el procedimiento lo sigues ante el juez para que primero se resuelva la liquidación de bienes y después ya hagas la sucesión. Pero ya no existe la contraparte en la sucesión de bienes, ¿no importa? No existe la contraparte, pero tienes que liquidar, o sea, tienes que siempre ir por partes, ¿no? Primero tienes que liquidar la sociedad que ya existía, porque ya te moriste, claro, pero había una sociedad entre tú y yo. Entonces, primero tenemos que liquidar lo que pasaba con la sociedad conyugal para efectos de que entre y se resuelva en el tema de la sucesión. Porque yo tengo un derecho al final del día. Tú ya falleciste, pero ese derecho nació por nuestro matrimonio. Entonces, primero liquido y después resuelvo la sucesión. ¿Y cómo liquido ahí? ¿Ya te vas a quedar con el 100% de todo o cómo? No. La liquidación de la sociedad conyugal, salvo que tú hayas hecho un convenio de un divorcio voluntario y en el convenio establecieron que tú te quedas con el 100%, o sea, que te cedía el 50% después de divorciados, pues sí, lo único que haces es terminar, te quedas en un proceso, lo que necesitas es que el juez dicte la sentencia. Pero regularmente en la sociedad conyugal, para efectos de la sociedad conyugal, pues el 50% es de cada quien. Lo único que hace falta es que haya una declaración judicial que diga que efectivamente pues, se liquidó y ahora sí entra la regla de la sucesión. Ok, y entonces ese 50% pues ya entra en la herencia que tú quieres dar, ¿no? Exacto, el 50 es tuyo y el 50 era de tu cónyuge. Entonces, solamente tú te presentas como propietario del 50% y los herederos del otro 50% y se va a tirar una escritura donde diga que el 100% ahora es tuyo y de tus herederos. Bueno, de pues tus ya sabes, exactamente, ya saben todos los que están. La vez pasada hablamos del divorcio y justamente esa parte del divorcio una de las partes es el juicio de liquidación de bienes por sociedades conyugales. Entonces, señores, hagan todos los pasos y no se quieren meter en broncas. Pero bueno, si no quieren, pues ya después consulten al licenciado Velasco y ya verán. Con mucho gusto. Nos dice Rosario Ramírez, nos menciona el código de ética del abogado, seguramente por lo que mencionaste hace ratito, Ani. También nos dice Helen, si tengo una deuda bancaria y no tengo nada a mi nombre, ¿qué pasa con esa deuda? Se liquida. Pues es bancario este asunto, ¿no? O sea, el banco no va a ir, bueno, ese es otro tema, pero el banco no va a ir con la hija, ¿no? O con el hijo. No, porque se rigen por las leyes bancarias, como decía el licenciado, exacto. ¿no? Regularmente todos los créditos bancarios, ustedes se han dado cuenta, casi todos, digo, salvo que yo no haya visto alguno, casi todos los préstamos bancarios, las deudas bancarias y los préstamos hipotecarios, que también son préstamos bancarios, regularmente vienen con emparejado y te lo cobran el seguro. Un seguro de vida. Regularmente te dicen, ¿sabes qué? Sí, pero 13 pesos o 20 pesos o bla, bla, traen un seguro para que efectos de que tú falleces, queda liquidada la deuda. Se cobran ahí los del banco, al final de cuentas, ¿no? Y está Irma García, dice, en internet decía que solo con grabar lo que se está heredando y con 2 testigos también que aparezca en esa grabación es legal y válido. ¿Esto es correcto? Mira, de hecho hay unas propuestas a la reforma de la ley notarial que se han estado platicando y que ya llevan, de hecho, algunos años antes de esto que ha pasado, en donde están intentando ver
cómo aprovechar el tema de la tecnología, ¿no? Efectivamente, hay algunas propuestas de que se pueda hacer a distancia, o sea, hagamos el ejercicio, yo soy el notario, tú estás ahí, yo estoy acá, como estamos exactamente ahorita, tú me estás diciendo tu voluntad, se va videograbando, audio y videograbando, y bla, bla. El problema es que imagínate que enfrente de tu cámara, ¿no? Atrás de la pantalla donde estás tú, Luis, tienes a un cuate con una pistola enfrente, que yo, notario, no alcanzo a percibir, y te está diciendo, di que me vas a dejar a mí todo, o te mato. O a tu Sí, familia, Eso ¿no? no O sea, pasaría, eso no pasaría estando solemnemente sentado en el escritorio del notario, porque no va a estar el tipo que te está apuntando. ¿Ves? Ese es el gran problema por el que no hemos podido migrar a la tecnología. ok. Porque ¿cómo te veo que no te está coercionando alguien? Exactamente. O tu esposa atrás de la pantalla, tu esposa diciendo, ándale, donde no me pongas, hijo de, vas a ver cómo te va, ¿no? O tu esposa atrás haciéndote toda sexy con tal de que le dejes la herencia y tú, pues, Claro. ¿no? Así es, todavía no está legislado, todavía no está en el código, en la ley del notariado, que se pueda hacer a través de estas vías remotas. Sí se está trabajando para ver cómo lograrlo, pero yo lo veo complicado porque, insisto, la solemnidad de tenerte enfrente me evita saber lo que está pasando en el entorno. Aparte, difícilmente, inclusive, en la percepción que tiene que tener el notario de que tengas la capacidad para poder hacer un testamento, y me refiero a que a lo mejor tienes problemas de retraso que no alcanzo a percibir a través de una cámara, pero platicando contigo y te hago preguntas que a lo mejor me hagan ver que tienes un problema y entonces decir, a ver, espérame, creo que te tengo que preguntar si tienes la capacidad o bla, bla, bla. Hay muchas cosas que la ley intenta proteger que desafortunadamente no concuerdan con la actualidad y con aplicarlo a través de medios remotos, ¿no? Uy, pues qué tema, ¿eh? La verdad, Dani, está complejo, pero es importante saber la información. Sabemos que tenemos muchas dudas, por ahí Helen ya te está agradeciendo por las respuestas y felicidades, es un gran aprendizaje. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto. Y gracias, Luis, la verdad es que nos damos cuenta que precisamente qué bueno que eres nuestro especialista porque sabes del tema y obviamente estás súper empapado y actualizado, ¿cierto, Ani? ¿Dónde te pueden consultar, licenciada? ¿Dónde pueden consultar a tu grupo, a tu despacho? Pues para que se acerque la gente, haga una llamadita, empiece a generar citas, que estén al pendiente porque septiembre es el mes del testamento y a lo mejor seguimos en casa, ¿no? No sabemos, si en octubre, en diciembre, en enero, en junio del año que entra, pero a lo mejor seguimos en casa, pero más vale que te hagan una llamadita y que les den una cita. ¿A dónde pueden localizarte? Bueno, primero a través de nuestras redes, como Luis Manuel Velasco Muñoz, que es mi nombre completo, así me encuentran, pues me pueden mandar un mensajito y por ahí contestarles. Y en la página igual también pueden encontrar el teléfono de tu servidor para que les podamos dar una cita. Aparte que siempre he abusado con mi tocayo que le digo, va a pasar aquí lo ven. De hecho se está viendo el logotipo de Belbar y Asociados, el número telefónico del licenciado, el 55 67 07 90 33, ¿cierto, Luis? Correcto, amigo. Así es, pero está tu mano izquierda, ahora quedó en mano izquierda. No quedó abajito, sino quedó en mano izquierda. Exactamente. Izquierda. Ok, es que ese es mi derecha. Pero a un lado, no hacia abajo, a un lado. Bueno, aquí. Bueno, pues ahí pueden localizar al licenciado Velasco y al grupo de abogados que trabajan en su despacho. Verdaderamente es gente de confianza, te van a asesorar, te pueden dar un buen servicio y bueno, sobre todo, pues estar cerca porque hay de todo, licenciado, hay de todo en esta viña del Señor. Hay licenciados que sí, hay licenciados que no. Ajá. Entonces, bueno, pues mejor acércate con los que te den más confianza, ¿no? Pregunta, se acerca el mes de septiembre, si quieres aprovechar las promociones, en septiembre es el mes del testamento, le puedes ir ahorrando de aquí hasta septiembre y nada más esperar que dé 1 de septiembre y lanzarte a hacer el testamento. Más vale tener las cosas en orden y dejar que la gente sufra su duelo porque ya no estás, a que se estén agarrando unos contra otros porque no dejaste las cosas en orden, ¿no?
Luis García. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto, licenciado, muchísimas gracias, lo vamos a seguir buscando para hacer diferentes temas que están muy de Si nos actualidad. pueden dejar los temas, ¿no? También ahí los Sí, temas que les tengan interesa a la dudas. gente, exactamente, está interesante eso, que nos dejen algunas dudas que tengan sobre algún tema en específico. Sabemos que las leyes es un tema amplísimo y nos podemos quedar horas, pero vamos a hacerlo lo más conciso y preciso como lo hizo el día de hoy el licenciado Luis Manuel Velasco. Pues muchas gracias a ustedes, saben que es un placer siempre estar aquí en su programa. Ya saben que yo soy declarado 100% ECBE. Eso. Y aquí voy a estar cada que me necesiten, ya saben, con mucho gusto. Excelente, pues muchísimas gracias. El día de hoy en Especialistas ECBE Business estuvo Luis García. A nivelos. Luis Manuel Velasco. Excelente. Y nosotros somos ECBE. Gracias. Hasta mañana. luego. Bye. Hasta luego. Médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial.